Hoy en el recuento, Facebook ya está trabajando en un modo nocturno. Además, el Galaxy Note 10 Plus es el rey de la fotografía y video según DxOMark. P30 y P30 Pro reciben modo noche ahora para selfies. También DisplayMate corona al Galaxy Note, pero como la mejor pantalla rompiendo 13 récords. Y para terminar, Google ya permitirá que en vez de contraseñas utilices tu huella digital en páginas web. ¡Comenzamos! Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Recuerda suscribirte a esta comunidad para que todos los días te enteres de las novedades del mundo de la tecnología. ¿Qué te parece si revisamos los resultados de la encuesta del video pasado? Te pregunté quién crees que implemente primero el sensor de 108 megapíxeles que presentaron en alianza Samsung y Xiaomi. La mayoría opina que Samsung, yo opino que Xiaomi. Vayamos a la primera noticia, muy breve y muy actual, muy de moda, ya que diversas aplicaciones están adoptando esto del modo oscuro para que lo utilices de forma más cómoda en las noches. Y como sabes, Facebook hasta el momento no ha actualizado ninguna de sus aplicaciones integrando esta novedad, pero resulta que según Jane Manchung Wong, que es una persona que siempre también informa novedades de Instagram y Facebook, publicó una captura donde se ve cómo Facebook ya está trabajando en este modo. Obviamente habrá que perfeccionarlo, pero se agradece definitivamente su integración, pero habrá que esperar un poco más de tiempo hasta que este modo esté disponible. Por el momento solo está en pruebas. Vayamos a la siguiente noticia. Ahora toca hablar nuevamente del Galaxy Note 10 Plus, especialmente del modelo 5G, que es el que ha sido evaluado en DxOMark, obteniendo la puntuación más alta hasta el momento, tanto en foto como en video, lo cual por supuesto es destacable. Y es que en resumen, la cámara tuvo puntuación de 113 puntos, obteniendo 118 en fotografía y 101 en video, mientras que en la cámara frontal obtuvo una puntuación de 99 puntos. Entre los parámetros que esta compañía analiza están la exposición, el color, el enfoque automático, la textura, el ruido, el flash, zoom, el desenfoque del fondo, y en cuanto al video le agregan también la estabilización. Así que parece que en cada uno de estos parámetros Samsung ha salido muy bien librado, llevándose la puntuación más alta en el enfoque automático y la puntuación más baja en textura, siendo 99 y 72 respectivamente hablando de fotografía. Y en cuanto a video, también tiene la calificación más alta en enfoque automático y la más baja en textura, con 96 y 73 puntos respectivamente. Obviamente DxOMark publica todos los ejemplos que capturó para hacer esta evaluación, y personalmente lo que más me ha gustado de estos ejemplos capturados ha sido el buen rango dinámico que parece tener esta cámara, ya que muestra incluso comparativas con el P30 Pro y con el iPhone, y definitivamente el resultado se ve espectacular. Obviamente me encantaría ya tenerlo en mis manos para hacer mis propias comparaciones, pero por el momento parece ser una muy buena cámara. Incluso al momento de utilizar el flash, también compararon la fotografía del Note 10 Plus 5G con la del P30 y del iPhone, y el resultado del iPhone la verdad es muy decepcionante, pero repito, habrá que probarlo personalmente. Me encantaría ya pronto tener el dispositivo en mis manos para realizar las pruebas necesarias. Por el momento tendremos que seguir esperando, pero ya la referencia que nos da DxOMark es que es una excelente cámara. Sin embargo, lo que a muchas personas les extraña es que el Pixel 3, que para muchos precisamente es el mejor smartphone en fotografía, aparezca hasta el lugar 16, así que está muy lejos de los primeros puestos. El primer lugar lo ocupa el Note 10 Plus 5G, segundo lugar Huawei P30 Pro, tercer lugar Galaxy S10 5G, aunque tampoco sabemos si hay una diferencia considerable entre la calidad de fotografías del modelo 5G y la calidad de fotografías de los otros modelos, ya que por el momento no conocemos más detalles. Pero bueno, vámonos a la siguiente noticia. Ahora hablamos de Huawei, que ha lanzado una actualización para sus modelos P30 y P30 Pro. Mucha atención porque integra ahora el modo noche en la cámara frontal, una novedad por supuesto muy interesante, ya que el modo noche es una de las funciones estrella de la marca y ahora lo ha trasladado para que te tomes buenas selfies también en la noche. Esta actualización es con versión 9.1.0.193, así que pon atención en la siguiente actualización que recibas porque integrará esta novedad. Vámonos ahora a la siguiente noticia. Volvemos a hablar del Note 10 Plus, y es
que sabes que después de los lanzamientos hay diversas compañías que se encargan de hacer evaluaciones específicas. En este caso, DisplayMate se encarga de evaluar las pantallas y siempre Samsung ha salido con calificaciones muy elevadas en estas pruebas, y resulta que ahora ha roto 13 récords de las puntuaciones precisamente en pantalla. Entre estos 13 récords, lo que más se destaca es la precisión que tiene la pantalla en la representación de los colores, además también el elevado contraste que logra, también el muy alto brillo que tiene, siendo un 25% más brillante que el Galaxy Note 9 en ambientes con mucha luz, lo cual ya sabíamos que era de esperarse. Samsung normalmente todos los años se lleva el premio por la mejor pantalla. Creo que muy pocos podrán discutir este punto en el que Samsung es la estrella. Y pasemos a la última noticia. Google acaba de anunciar que ya será posible utilizar la huella digital como reemplazo de contraseñas. Esto si utilizas Android que tenga una versión Nougat o superior, es decir, de Android 7 para arriba. La función se basa en nuevos protocolos web, así que no es que tú le estés dando toda la información biométrica al sitio donde vas a iniciar sesión, sino que más bien ya está un protocolo evaluado. De hecho, ellos han dejado en claro que la huella digital no se envía al servidor, sino que se almacena de forma segura en el propio dispositivo y solamente se envía a un servicio web para que se realice una prueba de autenticidad, que es parte obviamente del protocolo. Entonces está interesante esta nueva forma de iniciar sesión. Participa en la encuesta y dime si te gustaría ya definitivamente reemplazar todas tus contraseñas por únicamente tu huella digital o no. Por el momento esto ha sido todo por este video, espero que te haya gustado. Si fue así, tú ya sabes que puedes indicarlo. No olvides suscribirte para formar parte de esta pero grandísima comunidad que viene todos los días a comentar las noticias favoritas. Nos vemos la próxima.